Buenas noches, ¿cómo están? Esta vez vamos a trabajar con ejemplos acerca de el movimiento armónico simple. Les recomiendo trabajar con esta resolución de ejercicios luego de haber visto el material de la clase donde explicamos todo lo referente a la parte teórica de este movimiento. Vamos a trabajar con 3 ejemplos en esta oportunidad. Esta vez trabajaremos con el ejemplo 1 que dice: un bote se balancea arriba y abajo. El desplazamiento vertical del bote viene dado por la ecuación que vemos aquí, que es x 1,2 por coseno de un medio t más pi sobre 6. Determinar la amplitud, frecuencia angular, constante de fase, frecuencia y periodo del movimiento. En el punto B, ¿dónde se encuentra el bote cuando t es igual a un segundo? En el punto C, determinar la velocidad y la aceleración en cualquier tiempo t y calcular los valores iniciales de la posición, velocidad y aceleración del bote. Bueno, para empezar a trabajar con este ejercicio es preciso tener en cuenta que estas son las ecuaciones que vamos a trabajar. Además, como aún no hemos hablado de las unidades de medida, les coloco en este apartado. Tenemos que tener en cuenta que siempre nuestra ecuación va a ser amplitud, cuando está en el sistema internacional se mide en metros, ya que hablamos de una distancia o longitud. El valor de omega, que es nuestra frecuencia angular o velocidad angular, en radianes por segundo. Lo que sería delta en radianes. Recuerden que delta es la constante de fase. El periodo medido siempre en segundos, puesto que es factor de tiempo, y la frecuencia en hertz. Recordemos que frecuencia es medida en hertz, que también podemos decir que es 1 sobre segundo, o bien oscilaciones por segundo. Bueno, entonces, para trabajar con este ejercicio es preciso tener en cuenta que vamos a utilizar aquí esta ecuación. Es decir, x es igual a por coseno de omega t más delta. ¿Por qué trabajamos con esta ecuación? Porque nuestra función está dada ya directamente con lo que sería la función trigonométrica coseno. Entonces, utilizando la ecuación, así como nos da el ejercicio, vamos a trabajar con la función trigonométrica coseno. Entonces decimos aquí, x es igual a 1,2 por el coseno de un medio de t más pi sobre 6. Por ende, como tenemos ya aquí la función, escribimos nada más la función que ya escribimos aquí, o sea, la ecuación genérica. Entonces tendríamos x es igual a por el coseno de omega t más delta. Y directamente por comparación ya podemos hallar algunos de los valores solicitados. Es decir, la constante que encontramos frente a lo que sería nuestra función trigonométrica en la ecuación representaría el valor de la amplitud. Entonces, para el punto A del ejercicio ya tenemos la amplitud. Consideremos que este ejercicio está dado en el sistema internacional. Entonces, escribimos 1,2 metros. Ahora, vemos que el factor que le acompaña a lo que sería la t, o el número que está al lado de la t, por llamarlo así de una forma más simple, es lo que representa a omega. Entonces, en nuestro ejercicio, escribimos que omega es igual a 0,5 o un medio, como quieran escribir, radianes por segundo. Recuerden que es muy importante en física trabajar con las unidades de medida correctas. Ahora, vemos que la constante está dada por pi sobre 6. Entonces, escribimos el valor de nuestra constante de fase. En este caso, delta es igual a pi sobre 6 radianes. Bueno, ahora también nos pide el ejercicio la frecuencia y periodo de movimiento. Como ven, en el apartado donde escribimos las ecuaciones, decimos que la frecuencia es igual a omega sobre 2 pi. Entonces aquí nosotros tenemos omega que es 0,5, va a ser entonces 0,5 dividido 2 pi. Es decir, que aquí al hacer el cálculo matemático me queda 1 sobre 4 pi. Entonces nuestra frecuencia está dada por 1 sobre 4 pi hertz. Ahora, nos pide también el periodo de movimiento.
Como vemos, el periodo del movimiento es el inverso de la frecuencia. Entonces, podemos nosotros directamente aquí escribir lo que sería entonces periodo es igual a 2pi dividido omega. Entonces tenemos 2pi dividido omega que mide 0,5. Por ende, vamos a obtener entonces 2 dividido 0,5 que nos da 4. Pi. Entonces aquí obtenemos el periodo igual a 4pi segundos. Como les dije, tenemos que tener en cuenta siempre que el valor de pi es un número. Entonces, tratemos siempre de escribir pi como un valor numérico. No es necesario cambiarlo por su valor decimal. Bueno, en el punto B del ejercicio nos pregunta, ¿dónde se encuentra el bote cuando t mide 1 segundo? En este caso, simple y sencillamente tenemos que reemplazar nuestra ecuación por el valor de t igual a 1 segundo. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Decimos que en el punto B, entonces tendríamos x es igual a 1,2 por lo que sería el coseno de 1/2 por 1 más pi sobre 6. Entonces, el valor de x cuando el tiempo mide 1 segundo es igual a... Recuerden siempre que tenemos que tener nuestras calculadoras en radianes. Entonces, para poder hacer eso, tienen que ir a lo que sería el modo de sus calculadoras y trabajar siempre con el modo en radianes. Por ende, aquí, al hacer la suma de 1/2 más pi sobre 6, el coseno de ese valor y además trabajar también con la multiplicación de 1,2, obtendríamos entonces 0,62. Como estamos trabajando en unidades del sistema internacional, la posición la tendríamos entonces en metros. Y ahí tenemos el punto B del ejercicio. En el punto C, el ejercicio nos pide determinar la velocidad y la aceleración en cualquier tiempo t. Cuando el ejercicio nos pide eso, entonces tenemos que hacer directamente las derivadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posición en cualquier tiempo que es igual a 1,2 por el coseno de 1/2 de t más pi sobre 6. Al hacer la derivada, obtenemos la velocidad. Recuerden que la derivada de la posición en función al tiempo nos daría la velocidad. Entonces aquí tenemos velocidad en función al tiempo es igual a la derivada de esto que me daría 1,2. Derivada de coseno es menos seno del argumento 1/2 t más pi sobre 6 y esto multiplicado por la derivada del argumento, es decir, 1/2 t más pi sobre 6 derivado. Como vemos aquí, la derivada para una suma es distributiva. Entonces, la derivada de 1/2 de t es 1/2 y la derivada de pi sobre 6 es 0. ¿Por qué? Porque pi sobre 6 es un valor numérico, es un número al igual que cualquier otro número común, solo que es representado por el valor de pi. Entonces aquí obtenemos velocidad es igual a menos lo que sería 1,2 por 1/2, que al hacer en la calculadora nos daría entonces igual a 0,6. Entonces aquí tenemos 0,6 menos 0,6 por lo que sería el seno de 1/2 de t más pi sobre 6. Y aquí tenemos el valor de la velocidad en cualquier tiempo. Ahora, para poder hallar la aceleración, lo que hacemos es derivar una vez más, en este caso, la velocidad. ¿Por qué? Porque sabemos que al hacer la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, obtenemos la aceleración. Es decir, aceleración de la función sería igual a menos 0,6 por derivada del seno, sabemos que es coseno de 1/2 de t más pi sobre 6. Y esto multiplicado por 1/2 t más pi sobre 6 derivado.
Entonces, al igual que en el caso anterior, tenemos que la derivada de un medio t es un medio y la derivada de pi sobre 6 es nula, es 0. Entonces, aquí obtenemos otra vez 0,6 por un medio, que nos daría entonces 0,3. Es decir, nuestra aceleración en este caso es igual a menos 0,3 por el coseno de un medio de t más pi sobre 6. Entonces, recordemos siempre que tenemos que colocar las unidades de medida correspondientes. Entonces, para la posición, sabemos que esto se mide en metros. Para la velocidad, sabemos que se mide en metro por segundo. Y para la aceleración, sabemos que utilizamos entonces metro por segundo al cuadrado. Bueno, ahora, una vez que tenemos ya estos valores, vamos al punto B, donde nos dice calcular los valores iniciales de la posición, velocidad y la aceleración. Bueno, para poder calcular los valores iniciales, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de una posición inicial en física, normalmente nos referimos a lo que sería el tiempo nulo, es decir, el tiempo igual a 0. Entonces, para el punto D del ejercicio, tengamos en cuenta que el tiempo mide 0, es decir, al inicio del movimiento. Entonces, tenemos aquí, para lo que sería la posición, decimos 1,2 por el coseno de un medio por 0, que nos da 0, más pi sobre 6, es decir, coseno de pi sobre 6. En sus calculadoras deben de escribir, como siempre, en radianes 1,2 por el coseno de pi sobre 6. Y van a obtener ahí 1,039 metros. Para hallar la velocidad en el punto inicial, decimos, con la función que acabamos de hallar, menos 0,6 por, en este caso, seno de pi sobre 6, ya que aquí tenemos 0 nuevamente y tenemos acá pi sobre 6. Entonces obtendríamos aquí por seno de pi sobre 6. Entonces tenemos menos 0,6 por el seno de pi dividido 6, o sea, pi sobre 6. Tenemos aquí menos 0,3 metros por segundo de velocidad. Y para la aceleración hacemos lo mismo, es decir, menos 0,3 por el coseno de pi sobre 6. Por ende, la aceleración sería entonces menos 0,3 por lo que sería el coseno de pi sobre 6. Es decir, aquí obtendríamos entonces menos 0,259 o 26, si quieren escribirlo, metros por segundo al cuadrado. De esta manera obtenemos los tres valores iniciales. Como ven aquí, tenemos entonces lo que sería nuestra posición inicial, aquí nuestra velocidad inicial, y aquí tenemos nuestra aceleración inicial del sistema. Entonces, de esta manera terminamos nuestro primer ejercicio.